Hola, ¿qué tal? A todos los chicos, chicas, chiques y chiquiks que me siguen en este ejercicio de pensamiento colectivo que hemos llamado la reflexión perrona de la semana. Ay, traigo un botón desabrochado. Ahí está. Este, Básicamente, bueno, pues esta semana traemos una reflexión complementaria a la de la semana pasada, es decir, una visión diferente acerca del compromiso que hay con lo humano, con la noción que tenemos de persona. Y bueno, pues para darnos una idea, vámonos directamente a la reflexión perrona de esta semana, que viene del mismísimo Fritz Perls, que tiene este poema que ha circulado por internet. Bueno, durante mucho tiempo me lo he topado en muros de Facebook. Dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Empecemos como por la parte que a mí me parece más valiosa de esta reflexión que está básicamente en medio, esta parte de falto amor a mí mismo cuando intento de complacerte me traiciono. Me hace recordar a Eric Fromm, que me parece que es como el Stephen King de la psicología. Siempre empieza sus libros de manera muy interesante, muy impactante, grandilocuente, y tiene unos finales horribles, pero tiene una idea muy interesante en el arte de amar, que básicamente plantea que amar implica buscar el bienestar del otro sin perderte a ti mismo en el proceso. Entonces, creo que eso hace interesante esta parte en la medida de que creo que siempre debe de haber un punto mínimo de integridad y es precisamente el no descomponerme a mí mismo en el proceso de vinculación con el otro. Creo que hasta ahí este poema me puede marcar un cierto límite a mi propia percepción acerca de la psicología. Digo, ya ampliaré esto un poquito más. Lo segundo, falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. En este sentido, por ejemplo, cuando llego a trabajar límites con mis pacientes, siempre planteo que la idea de límites es personal. O sea, tú no le pones límites a las otras personas, eso ya entra en la categoría de manipulación. Cuando tú te planteas un límite a ti mismo, tú decides hasta dónde puedes seguir el vínculo con alguien a partir de las diferencias que presenta en relación con tus ideales y puedes decidir no quedarte. De hecho, esto también me remite a otro texto de psicoanálisis, La separación de los amantes de Igor Caruso, que él se pregunta por qué se separan los amantes y su respuesta es porque básicamente una parte de la pareja no soporta que el otro no sea igual que su ideal del otro y pues decide por el ideal, por ir a buscar lo que cree que merece en un vínculo y no lo que el otro tiene para ofrecerle, cosa que es perfectamente válido, ¿no? Todos tenemos una idea de quiénes somos y de lo que corresponde a ese ser que somos. Entonces, bueno. En lo demás me parece que de repente Fritz Perls es este precursor de Arjona, ¿no? O sea, esta de tú eres, yo soy yo, tú eres tú, no sé si en algún momento o en algún punto nos encontramos será maravilloso, si no, no puede remediarse. O sea, eso es básicamente un sí, pues sí, y si no, pues no, pero está implícito en esto, en esta necesidad de poner al yo por encima de cualquier otra cosa. Y es a partir de ese yo que te vinculas con los demás, ¿no? A diferencia de la semana pasada que planteamos que ese yo se va estructurando a partir de la relación con otros.
Y es aquí donde me detengo a reflexionar con un poquito más de calma a partir de estas dos visiones de la psicología y del ser humano. La semana pasada hablábamos de un yo relacional y de un yo narrativo. O sea, un yo relacional en el que soy a partir de los vínculos que tengo, que genero, que cuido y desarrollo. Solo soy persona en medio de otras personas. Esta otra visión es diferente, ¿no? El vínculo está implícito, pero como les decía hace unos instantes, este vínculo está determinado por el ser del yo. Y entonces el compromiso de la psicoterapia desde estos puntos de vista es llevar a la persona a descubrir quién es realmente. Y en este proceso no siempre es sencillo ni todas las escuelas tienen los mismos técnicas y vías. Por ejemplo, la terapia gestal, yo siempre he dicho que es como una especie de madreoterapia, o sea, desde que llegas te están confrontando, te están madreando. ¿Por qué? Porque Fritz Perls planteaba la idea de que las personas están enajenadas por vivir en un mundo que les exige eh, cumplir con una serie de expectativas que van desde el consumo hasta la dependencia emocional de ciertas figuras. Y entonces para él la parte didáctica de explicarle a las personas que están enajenadas no tiene ningún sentido, precisamente porque la idea de enajenación implica una cierta aceptación de un estado de cosas que los limita y los hace sufrir. Entonces, en la terapia gestal de lo que se trata es de ir confrontando al otro a partir de una serie de choques emocionales que van desde las reacciones del cuerpo, gestos, hasta la forma de respirar es confrontable desde la terapia gestal, porque lo que se busca es que la persona eh, se cuestione a sí misma, ¿no? Que vaya reflexionando acerca de esos compromisos y necesidades que ha venido desarrollando, ¿no? Y a partir del choque emocional tenga la apertura, ¿no? A cuestionarse cosas, pero Fritz Perls no creía mucho en el proceso racional. ¿Sale? De hecho, pensaba que mientras más involucrara las emociones, incluso mientras más involucrara las reacciones del cuerpo, podía llegar a generar esta apertura hacia el... Él no lo llamaba como conciencia, sino él hablaba de awareness, que sería como una especie de pues estar aquí como darse cuenta más que conciencia, ¿no? En inglés existe esta diferencia entre el término consciousness y awareness, y Fritz Perls se iba más por esta idea de awareness, como de darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero a partir de este choque emocional. De hecho, algunas de las técnicas terapéuticas más fuertes y confrontantes que hay en la psicología y que a lo mejor ustedes han visto en alguna serie, video, yo qué sé, como por ejemplo la silla vacía o la silla caliente, que es donde le hablas a un ser querido que está supuestamente en una silla. Híjoles, pues vienen de la terapia gestal y hasta donde entiendo muchos de sus sistemas de diagnóstico son para ver qué tan íntegra está la persona para poder confrontar los más fuertes. O sea, una persona mientras más sana, más duro se le va el terapeuta a la confrontación, precisamente para poder llegar a este awareness que le dé posibilidad de llegar al darse cuenta cómo ha generado estos compromisos que lo han enajenado y lo han limitado para llegar a ser a sí mismo y por ende interactuar con otros de una manera más propia, más auténtica. ¿Sale? En este punto de confrontación para mí me lleva a pensar cosas alrededor de cómo he venido construyendo y desarrollando mi práctica profesional. Por ejemplo, en este sentido, yo me ubico a mí mismo más como una persona que si pensáramos en términos literarios, se ha dedicado al cuento. Estoy más preocupado por la trama que por los personajes.
por lo que le sucede y la manera en que eso sucede, más que en tener una visión completa de los personajes. En los últimos años, quizá de la pandemia para acá, me ha sido muy importante detenerme a cuestionarme la manera en que veo al ser humano y la manera en que voy construyendo la terapia. Eh, en este mismo sentido, me he topado con pacientes muy desafiantes, pacientes que no van a salir en un periodo breve de tiempo, ya que lo que enfrentan es más una condición de vida que un problema, como por ejemplo pacientes autistas, pacientes con depresión, que me han llevado a desafiar los modelos contextuales en los que me muevo, en los cuales para mí era muy importante entender el contexto, digo, lo sigue siendo, entender las alternativas de intervención, entender las historias que se cuenta la persona, para precisamente a partir de las intervenciones que yo hago, ya sea verbales, narrativas o incluso dentro eh, de todo el trabajo que hago, pues me oriento a este cambio, ¿no? De hecho, una de las cosas que me han preocupado más con respecto a los otros modelos es que tienden a ser más normativos que descriptivos. Los modelos contextuales simplemente te dicen las cosas son así y si quieres cambiar, procura generar algunos cambios en el contexto, en la historia, en las formas de interacción y el resto se va dando como en una mecánica sistémica donde la persona, por más compleja que sea, siempre va a verse superada en posibilidades de cambio por la organización que tiene en relación con ese contexto. Entonces, pues la terapia sistémica, la terapia cognitivo-conductual, no tiene una visión normativa de cómo debe de ser el ser humano, ¿no? Describe más y da opciones para el cambio. Mientras que las terapias centradas en esta noción del yo sí tienen una idea un poco más normativa de cómo debe de ser el ser humano. Y esa parte siempre me va a preocupar un poco porque da mucho poder, da el poder de decidir qué es lo que debe de ser una persona, cómo debe de ser ejercida su libertad, por más paradójico que sea esto que estoy diciendo. O sea, al decir que no hay nada más importante que la persona, estoy siendo normativo, estoy dando una idea de cómo se debe de ser, y eso a mí siempre me ha generado cierto conflicto en relación con estos vínculos de poder que se dan en terapia. Pero, pues como les decía, ¿no? Me he encontrado con pacientes que no necesariamente se han adaptado a mi forma de trabajar y que me han requerido pasar de ser un cuentista a ser un novelista en el cual no me siento tan en mi terreno, no creo ser tan competente, pero bueno, creo que mal no lo he hecho ya que pues he tenido la oportunidad de que mis pacientes me dejen aprender de ellos, me dejen aprender cómo se fueron constituyendo, cómo su historia fue desarrollando ese personaje y cómo ese personaje se va desarrollando con la trama que les ha tocado vivir y entender tanto al personaje como a la trama me ha permitido hacer un trabajo mucho más complejo y rico, más adaptado a ciertas situaciones, a ciertos casos que me han desafiado. Entonces, pues de alguna manera esta perspectiva a mí me da una posición crítica con respecto a la mía. O sea, yo no abandono, porque no creo que haya mucho en términos intermedios, pero cuando menos en un proceso de ir comparando una tesis, que es donde yo me manejo, una antítesis y generar una síntesis, me parece que puedo llegar a una nueva conclusión pensando en la necesidad de algunos pacientes de ser entendidos como personajes complejos dentro de su propia historia. Y eso, pues les digo, me ha dado la posibilidad de renovar mi forma de trabajo y poder estar más a la altura de algunos pacientes. Bueno, pues hasta aquí la reflexión perrona del día de hoy.
¿no? La invitación pues será para que ustedes que están en áreas de salud mental decidan qué perspectiva del ser humano van a elegir. Se van a ir a estas visiones contextuales como la terapia sistémica, cognitivo o conductual, o se van a ir a visiones más humanistas, ¿no? Que rescatan más la visión humana de la persona, precisamente como cualquiera de las perspectivas humanistas, desde la de Roger, Rollo May o incluso Fritz Perls, para tratar de independizar y darle la oportunidad a la persona de ejercer su libertad de forma más plena. Entonces, tienen que decidir porque eso va a marcar el desarrollo de su visión profesional. Y pues bueno, supongo que como pacientes, pues también tendrán necesidades. No todos los terapeutas somos para todos los pacientes, ¿no? Y algunos pacientes se sentirán mejor trabajando con alguien que tenga una noción de liberación, mientras que otros se sientan más a gusto en unos de vinculación, y habrá otros que les importa poco qué visión tenga uno mientras los ayude en la situación en la que estén. Entonces, bueno, pues espero que cuando menos a partir de esta reflexión tengan algunos parámetros un poco más concretos de qué preguntarle a su terapeuta para ver si puede responder a sus necesidades y expectativas. Bien, pues los espero en la siguiente reflexión perrona. Aprovecho el espacio para hacerme algo de publicidad. Tengo algunos espacios abiertos para terapia, ya sea presencial o en línea, los días jueves por la tarde, sábados por la tarde, domingos en el transcurso del día. Entonces, pues bueno, si les interesa, mis datos están en mi perfil y me pueden contactar a través de cualquiera de las redes sociales que estén viendo este video. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.